El reino ya no está cercano, sino que está en tu interior. Tú contienes el poder de avanzar el reino. En la sesión número 6, El reino interior, vas a aprender la frase que Cristo dijo: todo aquel que crea en mí hará mayores obras que yo. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra y muy agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero decirle que la sesión anterior fue una de las sesiones más confrontantes, pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que la confrontación muchas veces es una cosa buena. Cuando yo era joven y yo estaba luchando con algo, mi mamá me llevaba al dentista o tenía dolor en mi boca. A mí no me gustaba que el dentista me sacara un diente. No me gustaba la anestesia, no me gustaba que me sacaran el diente, pero semanas después me sentía muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es como un bisturí de un cirujano? Y va a cortar las cosas que te matan y no va a ser cómodo cuando te suceda. Pero ¿cuántos de ustedes saben que es mucho mejor sacar eso, verdad? Y eso es básicamente lo que vimos en la sesión pasada, pero en esta sesión, una vez más vamos a estar viendo lo que vimos en la sesión pasada y ver un aspecto de la gracia en Efesios 3:10. A través de cristianos como ustedes, este plan extraordinario de Dios, diga ustedes extraordinario, está siendo conocido e inclusive entre los ángeles se está hablando de ellos. Démosle algo de qué hablar a los ángeles. Extraordinario está definido como algo más allá de lo usual, excepcional, más allá de lo común. Sus antónimos es común, normal y usual. Así que, ¿qué es los opuestos de lo extraordinario? Normal, ya están entendiendo, lo van a estar diciendo a todo momento. Hablamos de que Dios se agrada cuando nosotros vivimos extraordinariamente correcto, ¿verdad? No podemos agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Si quedamos en eso, va a ser algo triste. Pero tenemos buenas noticias del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:3 nos dice que se nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O podemos decir, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida extraordinaria y se nos fue dado por la gracia de Dios. La gracia es un regalo gratis que nos da perdón de pecado, que nos da eterna gracia para vivir y entrar al cielo. Pero también imparte la naturaleza divina de Jesús. Y también nos da el poder para vivir santos y poder verle a Él. ¿Está conmigo? Ahora vamos a ver otro aspecto de la gracia. Uno que a mí personalmente me encanta mucho. ¿Está bien? Y quiero comenzar este aspecto leyendo unas palabras que dijo Jesús en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, digan, me han puesto. Y os he puesto, no fue el presidente que te puso, un hombre o una mujer te puso. Fuiste puesto por Jesús, dice, y te he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanece. ¿De qué fruto está hablando Jesús? Él no lo dice eso en Juan 14:12. De cierto digo que el que en mí cree, diga usted, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Escuchaste eso? Pablo no lo escribió, Pedro no lo escribió. Jesús lo dijo de su propia boca. Y note que él nos dice, bueno, si un pastor que cree en mí, no dice si un evangelista o si un apóstol. No, cualquiera. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores hará. Y yo no sé tú, pero eso a mí me emociona. Y eso es otro aspecto de la gracia. La gracia nos da la habilidad de ir más allá de nuestra propia habilidad. Y Pablo nos dice eso en 2 Corintios 9:8. Pablo dice, Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, diga toda gracia. No alguna gracia, no 95% de la gracia, sino toda gracia. Dice, abunde, escucha las palabras. Dios puede hacer que abunde toda gracia. Para ti, diga, para mí, no solamente los apóstoles. Para que siempre en todas las cosas, escucha eso, estás utilizando la palabra toda, todos. Que en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis. Abundéis una vez más para toda buena obra. Eso es increíble. Una gracia que abunda y te da poder. Nos equipa para poder suplir toda necesidad que tengamos. Cualquier cosa se puede traer en lo que tiene que ver de traer la provisión del cielo hacia la tierra, porque la gracia provee el vehículo.
Eso es un aspecto de la gracia que no se habla mucho. Jesucristo dijo algo muy interesante y quiero comenzar diciendo eso. Y como ustedes pueden ver en la oración del Padre Nuestro, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No fue una oración futura para Cristo y no fue una oración futura para nosotros, pero sí era una oración futurística para los apóstoles, ¿entiendes? Déjenme prepararlo para decirlo así. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios habla mucho acerca del reino? ¿Sabe lo que es interesante para mí? Dios nos dio el reino, no una religión. Y a veces yo veo que debemos pensar más con la mente del reino. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Pero déjame explicarlo un poco más. Los fariseos un día se estaban disgustando contra Jesús. Porque mucha gente estaba diciendo, bueno, Él es el Mesías. Sin embargo, los fariseos tenían un concepto del Mesías que interesantemente fue desarrollado a través de sus lecturas del Antiguo Testamento. El profeta Isaías dice, un hijo nos es dado, un hijo nos ha nacido, el gobierno será sobre él, su reino no tendrá fin. Así que tiene un concepto de un Mesías que viene, que es un militar, que es un guerrero, que iba a venir a liberarlos de la opresión romana, iba a gobernar, tendría el reino de David por siempre, siempre y siempre. Pero cuando Cristo viene, como un niño de Nazaret, con una cantidad de prostitutas y la mafia siguiéndolo porque los publicanos eran los mafiosos en aquel entonces. Y dicen, un momento, ese no es el Mesías que esperábamos. Así que esa gente se están frustrando tanto que están diciendo, este no es el Mesías. Así que por fin se cansan y dicen, ¿sabes qué? Ok, si tú eres el Mesías, ¿dónde está el reino? Eso fue en el libro de Lucas. Dime, Isaías dice que de tu trono vendrá el gobierno y que no tendrá fin. Entonces, ¿dónde está? Entonces Jesucristo le mira y le dice, oye bien, no diga que el reino está aquí o allá. El reino de Dios está dentro de ti. Específicamente dice dentro de ti. Cuando le estaba diciendo eso, no le estaba diciendo a los fariseos, porque dice, ustedes los fariseos son de Satanás. ¿Entiendes? Él está hablando de aquellos que iban a nacer de nuevo y pasar a ser hijos de Dios. Porque Jesucristo dice lo siguiente, y es algo increíble. Él dice en Lucas, y quiero leérselo a ustedes. Él dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque es a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ok? Así que tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuándo vino el reino? La respuesta es simple, el día de Pentecostés. Los apóstoles hacen la misma pregunta vez tras vez a Jesús, ¿verdad? Antes de subir al cielo. Jesús muere, es enterrado, resucita ahora. Resucita y dicen, oh, ya sé, es el Mesías. Y miran a Cristo y dicen, ok, sabemos que tú eres el Mesías. No hay duda acerca de eso. Pero ¿dónde está el reino? En Hechos 1:6 ellos dicen, ok, ahora restáurale el reino a Israel. Escuche lo que Cristo le dice. Él dice, el tiempo y las ocasiones son puestos por mi Padre. Y no es para ustedes saber cuándo se va a establecer ese reino. Pero cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo, serán llenos de poder. ¿Poder para hacer el qué? Establecer el reino. ¿Entiendes lo que digo? ¿Estás entendiendo? El reino del cual Él nos está hablando es el reino que está en el corazón de los hombres y mujeres. Aunque esto trata con su interior, también va a tratar con su exterior, porque 1 Corintios 4:20 nos dice lo siguiente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuándo vino el poder de Dios? En el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostés? Dice, porque la promesa del Dios de la llenura del Espíritu Santo fue hecha a ti, a mí, a tus hijos y todo aquel que esté lejos. Y cuando el Señor venga a nosotros, esa promesa se nos hizo a nosotros. ¿Le puede decir amén a eso? Entonces ahora nosotros poseemos el poder, diga usted poder, para avanzar el reino, ¿ok? Y Jesucristo contesta la pregunta no acerca de un lugar exterior, sino de un lugar interior, lo cual definitivamente va a afectar nuestro exterior. Hágase en la tierra así como en el cielo. Así que vamos a hablar cómo Jesucristo hacía que la dinámica del cielo se representara en la tierra. ¿Ok? Es fácil ver la pasión de Cristo en los evangelios. Para dar, para sanar, para liberar, para revelar sabiduría, traer una vida exitosa para aquellos que querían estar en Cristo. Vamos que era la luz en la oscuridad, ¿verdad? Que Él ayudaba al que estaba pesado, que sanaba al enfermo. La puerta de libertad para aquellos que estaban atados. Era el camino al perdido. Era la verdad para el confuso.
Era el pastor para el alma pesada. Él era el salvador de los que lo necesitaban, el redentor del cautivo. Y la lista continúa y continúa. Él era literalmente, pudo traer el cielo a la tierra. Y él decía, verme a mí es ver el Padre. ¿Correcto? Ahora escuche estas palabras que él nos dice antes de partir. En Juan 20:21 nos dice, escuche estas palabras, como el Padre me envió, así también os envío yo. Así como el Padre me envía a mí. ¿Hacer el qué? Para traer el evangelio, las buenas nuevas del reino. Así también yo os envío a ustedes. Este es un buen lugar para decir amén. Y esa es la razón por la que Cristo continuamente repite esto en el evangelio. Juan 13:20 es uno de esos ejemplos. En la Biblia el mensaje dice, asegúrate de tener en lo correcto. Recibir a alguien que yo haya enviado es igual como recibir a Cristo. De la misma forma que recibir a Jesús es como si recibiéramos al Padre que me envía. Ahora, con los apóstoles, si te recuerda en los evangelios, recuérdate que él decía que el reino se acercaba. El reino todavía no estaba en ellos. ¿Está conmigo? Si tú te fijas en Mateo 10:1, dice que le dio potestad para ir a autoridad, para sacar espíritus inmundos, echar fuera y sanar todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Una vez que Cristo le dé ese poder, y mira lo que él dice él acerca de eso, versículos 7 y 8, yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves que dice se ha acercado? No está dentro de ellos, diga acercado. ¿Entendiste? Sana a los enfermos, resucita a los muertos, sana a los leprosos y echa fuera demonio. ¿Correcto? Ellos tenían que declarar el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Ahora, si había condición, escuche bien, si había una condición en la vida de una persona que no estaba en congruencia con los estándares del cielo, tenía que cambiar. En el cielo, la gente no son tormentadas por demonios. La gente en el cielo no tiene lepra o cualquier otra enfermedad. Las personas están enfermas en el cielo. No tienen hambre en el cielo. A la gente no le falta creatividad en el cielo. Las personas no sufren necesidad en el cielo, ¿entiendes? El poder que se les había dado era el poder para cambiar cualquier cosa que sea contrario a lo que hay en el cielo. Wow. En lo que tiene que ver con llenar necesidades físicas, los apóstoles tuvieron grandes oportunidades. Estaban en el desierto y en este incidente habían 4,000 hombres. Y dice que no habían comido nada en 3 días, ¿correcto? ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Porque ellos vinieron a preguntarle a Jesús. Los discípulos, Jesús, tenemos un problema. Tenemos 4,000 hombres aquí que no han comido en 3 días. Y Jesús los mira y les dice, ustedes denle comida. ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Déjeme decir esto. El deseo de Jesús para ellos era que utilizaran el poder de la gracia para poder llenar la necesidad de sus hombres. No debe haber falta, así como en el cielo no falta nada. Pero no podían agarrar ese concepto. ¿Sabe qué dijeron? En Marcos 6:37 dice, tomaría 200 denarios, mucho dinero. Así que, ¿qué hicieron? Inmediatamente se regresaron a pensar en su habilidad natural. ¿Y qué dice Jesús? Ok, muchachones, bueno, yo lo voy a hacer ya que ustedes no tienen fe para creer. Así que Jesús trajo el cielo a esa gente. ¿Por qué? Para llenar su necesidad física, porque en el cielo no existe el hambre. Ahora, lo que tiene que ver con echar fuera demonios, sanar a los enfermos, eso era fácil. Los 12 regresaron diciéndose, aún los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Ellos entendieron eso. Pero por alguna razón no podían entender que ellos podían satisfacer la necesidad de una multitud a través del mismo poder de la gracia. Ahora, de todos modos, es tan importante, quiero mencionar esto. Los discípulos tenían que proclamar que el reino se había acercado. Estas son sus palabras una vez más. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Pero el día de Pentecostés ya no se estaba acercando, el reino de los cielos estaba presente, estaba aquí. Ahora los corazones de hombres y mujeres que habían nacido nuevo estaban llenos del Espíritu de Dios. Eran así como Cristo, deberían vivir como Cristo. Vemos que en la última cena, Jesucristo dice algo que dice, Él está aquí ahora, pero luego estará en ustedes. Y Él le dijo a sus discípulos, ustedes han sanado a los enfermos, han limpiado a los leprosos, han levantado a los muertos y han podido hacer eso con el Espíritu Santo al lado de ustedes. Y luego le dice, pero en un momento pronto va a estar dentro de ustedes. El reino de Dios va a estar en ti porque el reino de los cielos no es solamente comer y beber, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Cuando tú estás en Dios, tú estás en su reino.
Cuando el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros, tú tienes que recordar que Jesucristo está en la mano derecha del Padre. Padre en el cielo y Jesucristo a su diestra. El Espíritu Santo es la persona de la cabeza de Dios que está aquí, pero no está cercano a nosotros como en el Antiguo Testamento. Pero Él está dentro de nosotros porque el reino está en nosotros. Ahora comenzamos a ver grandes cosas sucediendo luego del día de Pentecostés. ¿Qué sucede cuando son llenos del Espíritu Santo? Comienzan a hablar en lengua que nadie le ha enseñado anteriormente. Las multitudes le claman porque comienzan a escuchar las cosas de Dios. ¿Y qué sucede ese día? 3,000 personas vienen a ser salvos. No porque estén operando en su propia habilidad, pero porque están operando en el poder del reino, que es el poder de la gracia. Horas después van a una reunión de oración. Y cuando hacen eso, ven a un hombre que está paralítico, lo ha sido por años, años y años. Y Pedro lo mira y le dice, hey, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El reino. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo que es interesante, 5,000 personas son salvas como resultado de la sanidad de este hombre. Lo interesante del caso es que Pedro ni siquiera hace un llamado al altar porque lo arrestan antes de poder hacerlo. Pero todavía 5,000 son salvos. Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Estos son los mismos hombres que Pedro negó a Jesús delante de ellos. De hecho, no fue ni siquiera delante de esos hombres, fue enfrente de las sirvientas de estos hombres. Ahora está delante de estos hombres que crucificaron a Jesucristo. Y Pedro dice la Biblia que tenía denuedo. Y la Biblia dice que ellos reconocieron la valentía que tenían Pedro y Juan. ¿Qué está pasando? El reino está dentro de ellos y ellos están operando bajo la gracia de Dios. Y finalmente lo sueltan. ¿Y sabes lo que dice Pedro? Le dijo a esos hombres del Sanedrín, le dijo, oigan, voy a leer sus palabras, déjeme decirle. Dice, fue la fe en el nombre de Cristo que levantó a ese hombre y lo hizo sano. Y ya cuando estos hombres del Sanedrín no pueden encontrar acusación entre ellos, Pedro y Juan regresan a la iglesia. ¿Y sabe lo que sucede? El edificio entero comienza a temblar cuando ellos oran. Y escucha lo que dice la Biblia luego que tiembla el edificio. Hechos 4:33. Dice, con gran poder, diga, gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. Déjeme repetirlo otra vez. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estás viendo aquí cómo la gracia es descrita como el poder de Dios operando en alguien. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo y abundante gracia estaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, una vez más, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, en otras palabras, no es solamente hecho, sino también poder. Y ese poder literalmente es la gracia que Dios nos da. Ahí mismo nos describe que los apóstoles estaban haciendo milagros en las vidas de las personas. ¿Qué milagros estaba haciendo? Cualquier cosa en la vida de una persona que no estaba de acuerdo al cielo, eso cambiaba. ¿Por qué? Porque tenían el reino de Dios en su interior. Y ellos causaban que el reino se manifestase en aquellos que le hacía falta lo que sucedía en el cielo. Escuchen la palabra de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, así también como en el cielo. ¿Cuándo vamos a creer esas palabras? La gracia no es solamente el don de perdonar o la naturaleza impartida, pero no es solamente eso, sino es el poder de Dios para avanzar el reino. El problema es que muchas veces la gente tiene problema ministrando a otras personas porque lo hacen en su propia fuerza y no en el poder de la gracia. Los reto. Vaya a su trabajo y diga, Dios, necesito tu gracia. Necesito tu gracia para ser testigo de tu resurrección en el lugar donde trabajo. No vayan ahí, se pórtense de tonto. Simplemente vaya y viva. ¿Cuándo lo vamos a entender? No es mi habilidad. Tú utilizas tu habilidad, la gracia de Dios entonces retrocede. Porque Él dice, no voy a permitir que la carne se gloríe en mi presencia. Pero cuando tú vas ahí y dices, ok, Dios, simplemente me voy a rendir. Yo quiero ser una vasija útil, deja que tu gracia sea grande en mí.
Ya entiendes por qué digo que me gusta la gracia. Yo la ando buscando. Yo oro en la mañana, Dios, quiero más gracia. Yo no quiero solamente que la gracia sea agregada, sino sea multiplicada en mi vida. ¿Por qué? Porque yo deseo que la gente vean a Jesucristo en mí. Yo no quiero que se fíen en la vasija, sino quiero que vean el tesoro que está contenido en la vasija. Ese es mi interés. ¿Entiendes? Me encanta eso. Tristemente, al principio, la iglesia no reconoció el poder de Dios que estaba disponible para todo creyente, como él lo mencionó en la última cena. Parecía ser que era solo para los apóstoles. ¿Entiendes? Ahora, eso cambia eventualmente. Vemos un poco de eso en el capítulo 5 del libro de los Hechos, porque ahora no solamente Pedro está predicando, sino todo el mundo está predicando. Y escucha lo que dice en Hechos 5:42, dice que diariamente en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todas las casas no tenían radio, no tenían satélite, no había forma de Pedro poder predicar a 500,000 de hogares todos los días. Eso significa que los demás creyentes se dieron cuenta, ojo, tenemos el poder del reino, tenemos la gracia para poder avanzar el reino, ¿entiendes? Y a partir de este entonces comenzamos a escuchar la palabra multiplicación. Escuche bien. Esto es Hechos capítulo 6, versículo 1, es decir, el próximo versículo después de lo que acabamos de leer. En aquellos días, cuando crecía el número de los discípulos, diga multiplicar, es la primera vez que vamos a ver la palabra multiplicación aquí en Libros Hechos. Antes de eso se utilizaba la palabra agregar, porque son los apóstoles. Cuando solamente son los apóstoles operando en la gracia del reino, vas a tener adición. Déjenme leer unos cuantos. Hechos 2:41, y ese día como 3,000 personas fueron añadidas. Hechos 2:47 dice, el Señor añadía cada día a los que venían a la iglesia. En 5:14 dice que también añadía. Solamente vemos la palabra añadir o agregar. No ves la palabra multiplicar hasta Hechos capítulo 6 y los creyentes comenzaron a operar en el poder de Dios. Amén. ¿Estás conmigo? Ahora vaya a versículo 7, dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Diga, multiplicaba grandemente. Ahora déjeme compartirle un poco de la diferencia entre adición y gran multiplicación. Si el pastor Mark de esta iglesia gana 500,000 de personas para el Señor cada mes, ¿cuántos de ustedes dicen, eso es un buen ministerio? ¿Sabe cuánto tiempo le tomaría para él ganar todo el mundo? Le tomaría 1,000 años. Claro, que durante esos 1,000 años nadie se muera y nadie nazca. ¿Entiendes cuánto es 1,000 años? Déjame darte una referencia. Regrésate 1,000 años atrás. Cristóbal Colón no había nacido, no existía los Estados Unidos de América. El rey Luis de Francia tampoco. 1,000 años es mucho tiempo y nadie puede morirse ni nadie puede nacer en esos 1,000 años. Y eso le tomaría al pastor Mark para poder alcanzar al mundo entero. Si está ganando 500,000 de personas cada mes. Eso es adición. Ahora, ¿tú quieres saber lo que es multiplicación? Si tú vas e impactas 2 personas por la gracia de Dios, si ellos se emocionan, vienen a la iglesia, están impactados, pero ellos van y le predican a 2 personas más, y el próximo mes esas 4 personas impactan 2 personas más cada uno, y 8 personas van e impactan 8 personas más. ¿Sabe cuánto tiempo te toma para predicar a todos los Estados Unidos? 1 año y 10 meses. ¿Y sabe cuánto tomaría alcanzar todo el mundo? 2 años y 9 meses. Uno es adición, añadidura, el otro es gran multiplicación. ¿Ves cuán lejos estamos? Simplemente porque no hemos predicado la gracia de Dios tal y como lo es. Y eso es lo que sucedió en la iglesia de los tiempos. Escucha bien. Hechos 19, versículos 9 y 10. Pablo se va y lleva a sus seguidores con él para darle una enseñanza. Y se fueron a la escuela de Tirano y dice que habló ahí por 2 años hasta que todo judío y griego en el área de Asia oyeron la palabra del Señor. ¿Estás entendiendo lo que te digo? La población de Asia Menor en ese tiempo era alrededor de 11 millones de personas. Escuche sus palabras. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia no puede exagerar? ¿Saben lo que es una exageración? Una exageración es esto. Me fui a pescar el sábado pasado al lago en las montañas y pude pescar todos los peces que estaban en el lago.
¿Qué te está diciendo ese muchacho? Él está diciendo, atrapamos muchos pescados, pero no lo atrapamos todos. Eso es una exageración. Es una mentira. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios no puede exagerar? Ahora, piensen esto conmigo. Las palabras de Dios dicen que todo ser humano, tanto judío como gentil, escucharon la palabra del Señor en 2 años. No hay forma que en Asia Menor 11 millones de personas pudieron todo asistir a la iglesia de Tirano. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Exactamente lo que yo hago con ustedes hoy día. Le está diciendo, tú tienes la gracia de Dios para hacer el qué, para avanzar el reino. Para de hacerlo en tu propia habilidad. Porque, ¿qué dice Pablo? Si vas a tratar de perfeccionar, ¿verdad? ¿Vas a tratar de perfeccionar la vida cristiana a través de tus esfuerzos? Entonces has recibido la gracia de Dios en vano. ¿Recuérdate cuando dijo eso? El problema es que tenemos mucha gente tratando de hacer la vida cristiana en sus propias fuerzas. Eran como los discípulos. ¿Cómo le compramos tanta comida a tanta gente? Cristo dice, te dije que le dieras de comer. Yo te dije, yo, el Señor de gloria, revelado en carne, te dije que le dieras de comer. ¿Qué más necesitas? No, no necesitas nada más. Y esa es la clave. Necesitamos escuchar cuál es su palabra en la situación en que estamos. Señor, háblame acerca de las personas que están en mi trabajo. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que vaya a trabajar y se ponga a predicar. No le están pagando para trabajar, así que no le robe a su jefe. De ahora, usted puede estar trabajando duro y ser un buen testigo. Tú quieres hablarle, predicarle, Dios te pone eso, invítalo a almorzar, invítalo a cenar. Pero si todos nosotros comenzamos a movernos en el poder de Dios y hablar así como lo hicieron en la escuela de Tirano, 11 millones de personas, ¿entiendes? No habían satélite en esos días. No había radio. Sin embargo, toda persona en la región de Asia, 11 millones de personas, escucharon la palabra del Señor en 2 años. Te digo que Pablo entendía la gracia. Él vio lo que sucedió cuando solamente Pedro y Juan estaban operando en el poder de Dios, pero él no lo vio, pero él sabía lo que sucedió. Otros compartieron con él lo que sucedió, porque ahora que dicen, esos han venido a trastornar al mundo. Ellos entendieron el poder de la gracia, porque ellos dijeron, gran gracia está sobre los apóstoles. Dijeron, hey, esta gracia, recuérdate, Jesús dijo, cualquiera que cree en mí, ¿entiendes? ¿Estás conmigo? Si tú ves en el libro de los Hechos, es algo increíble. Vas a descubrir que había creyentes que no eran apóstoles, que no eran profetas, que no eran evangelistas, pastores o maestros, que estaban haciendo cosas extraordinarias a través de la gracia de Dios. Uno de ellos es Esteban. Esteban trabaja en un restaurante. La iglesia tenía un Starbucks, ¿verdad? Y él era uno de los empleados del Starbucks de la iglesia que le daba su cafecito a la gente antes del culto de la mañana. ¿Entiendes? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de Esteban, el cual trabajaba en el restaurante de la iglesia? Hechos 6:8, un hombre lleno de la gracia de Dios. Estoy leyéndote de la Biblia. Esteban, un hombre lleno de la gracia de Dios. Y dice que con poder hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Estoy emocionando ahora mismo. No solamente había gran gracia sobre los apóstoles para avanzar el reino, pero también ahora ven que hay gran gracia sobre toda persona porque se dan cuenta que Cristo dijo, ya sea hombre, mujer o niño. No solamente Esteban operó en milagros, sino que también era fuerte en la verdad. Escucha lo que la Biblia dice acerca de él. Porque algunos hombres de la sinagoga querían discutir con él de la Biblia y a través de la gracia de Dios habló la palabra de Dios brillantemente. Escucha lo que dice la Biblia acerca de este hombre que trabaja en un restaurante. Y dice que ninguno de ellos pudieron venir en contra de la sabiduría con la cual Esteban hablaba. Él no lo miró y le dijo, hey, yo mejor quiero que usted hable con el pastor de la iglesia. Porque él se dio cuenta que había gracia sobre su vida. No era solamente en Pedro. Él también estaba lleno de poder y de gracia. Wow. Déjeme leer esto una vez más. Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes para que ustedes siempre tengan todo lo suficiente para toda buena obra. Escucha la palabra gracia una vez más. Abundante gracia. Escucha la palabra siempre, siempre y siempre y siempre y siempre. Esteban nunca fue un líder de la iglesia. No era un ministro a tiempo completo que sepamos. Fue un creyente que hizo la buena obra.
Y debes ver la forma en que terminó su vida. Lo perdonó aunque lo estaba matando. ¿Quién es otro? Otro se llama Ananías. Ananías es un nombre regular, no es un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero Dios viene a este creyente común. Ananías, lo cual es un hombre regular, tal vez trabajaba limpiando, era un ingeniero o tenía un negocio cualquiera. Pero Dios viene a él. Y en la Biblia dice, había cierto creyente en Damasco llamado Ananías. Hechos 9:10. ¿Y sabe lo que Dios le dice a él? Yo quiero que tú vayas y que tú ores por este hombre para que pueda ver. Fue entonces Ananías y encontró a Saulo y le dijo, Señor, el Señor me ha enviado a mí para que tú recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que inmediatamente que de los ojos de Pablo como escamas cayó esto y Pablo recibió su vista y fue bautizado y no escuchamos más de Ananías. No fue un apóstol, no fue profeta. Simplemente fue un creyente de Dios que operó en la gracia de Dios para avanzar el reino de Dios. ¿Entiendes eso? Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que crea, bautízalo, y que sea salvo, y aquel que no crea será condenado. A los creyentes se les dará poder para hacer milagros. Echarán fuera el demonio. Y continúa diciendo cosas, ¿no? ¿Recibiste algo de esta sesión? Déjenme aclararle algo. La gracia de Dios, escuchen bien, no es solamente un regalo gratis, no solamente perdona los pecados, no solamente nos permite entrar al cielo, también nos da poder en la naturaleza, nos da el poder de vivir santo y nos da el poder para traer la voluntad del cielo a esta tierra oscura. Esta es la pregunta. ¿Dónde está la falta de conexión? ¿Por qué no estamos todos operando en este poder? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión y créeme, he estado predicando todas estas sesiones solamente para llegar a la próxima sesión que vamos a hablar porque va a ser increíble. Nos vemos la próxima vez. Amén. En la sesión 7, acceso, vas a aprender cómo tomar el don de la gracia y cuál es el lenguaje de la fe.